Antes de la discusión socrática, aquí me pidieron que explicara, digamos, en qué consiste este mural. Entonces, cambiamos de lugar para la primera sesión, pero solo para que puedan apreciar, digamos, todos los cambios que se están haciendo aquí en el área de parqueo. Muchos de nosotros ni siquiera pasan por estas áreas y los estudiantes solo dicen, ah, bueno, aquí hay unas cabezas, pero ¿qué significa esto? Entonces, este mural tiene toda una historia, porque digamos, a principios de año habían 6 de estos fósiles y estaban así organizados de una manera arbitraria, no se miraba mucho la historia filogenética y todo. Y aquí, digamos, lo que pueden ver es que este mural se compone de varias partes. Aquí hay un cronograma de cuándo surgieron estas especies, así de manera muy aproximada, porque obviamente muchas de estas solo existieron menos de 200,000 años, algunas sí duraron más de 1 millón de años, como el Homo erectus, pero ahí se está poniendo de una manera aproximada cuánto fueron surgiendo. Y aquí, digamos, pueden ver que detrás de estos cráneos hay un árbol que es un tanto simbólico, pero sí, digamos, también aquí, digamos, tiene cierta certeza científica, digamos, es un árbol genealógico. Entonces pueden ver aquí cómo están los homos, los Australopithecus, los Paranthropus y los Ardipithecus. Entonces lo primero que pueden ver es que, digamos, sí, muchas personas tienen la idea errónea de la evolución de que todos estos fósiles se tendrían que ordenar del más viejo al más nuevo, con las implicaciones de que, bueno, el que está de primero es la especie más primitiva y posiblemente los de menor inteligencia, y luego tendríamos que poner hasta arriba, digamos, el Homo sapiens como la cúspide de la evolución. Pero en realidad, digamos, así no es como se fueron desarrollando las especies, sino que la más antigua que se ha encontrado. Hay otras más antiguas, un horrorín, pero ese sí, de esos no hay fósiles. Entonces, alrededor de 7 millones de años es el último antecesor que compartimos en común, digamos, con los otros primates mayores, los pan. Entonces, estos ni siquiera se pusieron porque si no, aquí tendríamos ya que poner hasta un sótano. Entonces ya a partir de este Sahelanthropus empezaron a surgir otras especies, Ardipithecus, y luego aquí hay como que una gran divergencia donde empiezan a surgir, digamos, el género Australopithecus, el género Paranthropus y el género Homo. Entonces aquí pueden ver de que en varias etapas varios homínidos estuvieron existiendo, coexistiendo al mismo tiempo, estos Paranthropus, el Homo habilis, el Kenianthropus y yo creo que hasta el Australopithecus africano. Si quisiera ser todavía más correctos con las barras, hasta en algún momento extenderíamos estas para que miren que sí hay unas especies que duraron más. Y posiblemente, digamos, ya después pueden ver incluso ya cuando estamos de hace 2 millones de años, también aquí todavía coexistían Homo erectus, Homo ergaster, Paranthropus, todavía no había Homo sapiens, pero ahí pueden ver de que sí, digamos, pueden coexistir varias especies en diferentes tiempos, hasta geográficamente. Entonces ya digamos, a partir de esta divergencia del Homo erectus, sí, digamos, es una de las especies más exitosas de homínidos. Este sí se paró dividiendo en Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis. Ay, qué bueno que consiguieron el floriciensis. Yo pensé que no. Ah, muy bien, sí, porque sí. Y este, como pueden ver, tiene un cráneo bien pequeño. Entonces, esto es algo bien interesante porque también, digamos, esto prueba que aunque algunos de estos homínidos tengan un cráneo pequeño, en realidad son especies muy inteligentes. Entonces, esta fue una especie que emigró ya a una isla de Indonesia que se quedó prácticamente ahí aislada. Entonces, tuvo que reducir su tamaño, o bueno, los que tenían el menor tamaño fueron más favorecidos en ese ambiente con condiciones de recursos escasos. Entonces, este generalmente, digamos, le conocen de manera informal como el hobbit. Entonces, estos son, digamos, el equivalente a un hobbit y todavía, digamos, ellos casi que los pudimos haber interactuado con ellos porque se extinguieron hace 8,000 años. Pero aquí pueden ver ya, digamos, que justo cuando surgió el hombre, el Homo sapiens, todavía, digamos, habían unas 3, 4 especies coexistiendo al mismo tiempo. Y aquí
muchas implicaciones de que estas no estaban tan especiadas lo suficiente que podían aparearse entre ellos y digamos ahora resulta de que los europeos y algunas personas del Cáucaso tienen como 5% de su material genético con el Homo neanderthalensis. Entonces, eso es bien interesante porque precisamente lo que parte de la lectura de hoy de Darwin explica y que, digamos, hay una definición bien estricta para especie, pero que mientras, digamos, las especies están divergiendo en otras variedades debido a condiciones geográficas, de limitación de recursos o en el caso que nosotros hicimos con las especies domésticas de que decidimos modificar esas especies para nuestro provecho personal. Entonces hay un periodo de transición donde todavía esas especies, variedades o razas se pueden aparear entre sí y ya digamos queda a criterio de uno si uno lo consideran como especies o como variedades. Entonces aquí precisamente digamos pueden ver de que ahí está, aquí hay un capítulo importante de la historia, pero pueden ver de que nosotros digamos lejos de ser digamos como que la culminación de la evolución, el punto más alto, en realidad digamos solo somos una rama de tantas. Y aquí en realidad, digamos, todavía nos faltaron más fósiles, nos faltaron los denisovanos, pero eso solo han encontrado, digamos, dientes. Y la idea era, digamos, si van a los museos de historia natural, pueden encontrar, digamos, algunas reconstrucciones ya, digamos, con la piel y el pelo de las personas, pero lo que queríamos hacer es que queríamos poner así prácticamente cómo encontraron los fósiles, incluso varias veces estos fósiles así todavía los tienen que reconstruir y ya luego, digamos, viene la creatividad de las personas para tratar de hacer una reconstrucción de cómo eran estas personas ya, digamos, de manera externa. Pero eso también, digamos, se ata un poco con lo que vamos a hablar hoy de la evolución inconsciente, porque muchas veces uno solo trata de modificar los rasgos externos de un animal o de una planta, pero luego hay un montón de cuestiones internas que uno no piensa modificar, pero al modificar los rasgos externos, se modifican estos rasgos internos y luego aquí podemos ir viendo cómo van cambiando los cráneos, las mandíbulas y hasta, digamos, bueno, si tuviéramos aquí fósiles completos, hasta la forma como caminan estos homínidos. Entonces, ahorita, digamos, yo creo que eso explica brevemente el diagrama. No sé si querías comentar algo. Entonces, digamos, no sé. Ah, sí, sí, Leonel. Ah, buena pregunta. Prácticamente todos yo creo que vienen de África, pues prácticamente, digamos, eso, bueno, fue algo que no pudimos incluir en el seminario, que hubiera sido bonito, porque todavía en el siglo XIX, en tiempos de Darwin, sí se creía, digamos, de que los humanos habían surgido de Europa, y cuando empezaron a descubrir, digamos, homínidos en África base, dijeron, bueno, estos prácticamente son monos, son animales que no son línea directa de nuestra evolución, pero luego, digamos, lo que es en cierta forma un poco hace una experiencia humilde, es que prácticamente todos los homínidos surgieron de África. Yo creo que de los únicos que acá que tenemos de Asia es el Homo floresiensis. Homo erectus sí surgió en África, pero sí varias variedades empezaron a surgir en Asia. E incluso el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis también, digamos, fueron especies que surgieron de África y luego migraron. Entonces, hasta en algún momento hay, digamos, descubrimientos interesantes que hace 8.000 años todavía los europeos, si uno los hubiera visto, no hubiera dicho, pero bueno, ¿por qué están los africanos en Europa? Y uno podría decir, bueno, no queremos migrantes africanos ahorita, pero en realidad los africanos son los nativos originales de Europa, pero ya luego, posteriormente, digamos, empezaron a surgir variedades de Homo sapiens y en cierta forma, digamos, para climas fríos, la adaptación de la piel blanca trajo ciertas ventajas a esas personas respecto a las personas con piel oscura. Ahora, obviamente, con la tecnología, esa ventaja que se tiene de la piel ya no trae tanto para sobrevivir en climas fríos o calientes. Ya tenemos otras formas de paliar esa deficiencia. Pero sí, aquí yo creo que si mal no estoy, todas son especies africanas, excepto por el floresiensis.
Sí. Oye, Cristian, de alguna manera, por ejemplo, en lugar de ser un árbol, parece ser que es un arbusto. Y estoy aquí recordando a Stephen Jay Covey, que habla de evolución puntual, en donde de este arbusto, de esta raíz originaria, van saliendo toda una serie de ramas. Sí. De ramas, ¿verdad? Sí. Sí, esto en realidad es un arbusto. E incluso yo creo que más que un arbusto puede que hasta sea, digamos, como una maraña. Porque sí, digamos, aquí estamos poniendo muy por separado estas especies, pero sí, digamos, estas especies se podían aparear entre ellas y posiblemente tal vez entre alguna de estas sí había mucho apareamiento, sobre todo con estos Paranthropus que se fueron quedando rezagados en solo los ambientes de África, que eran más que todo bosques y sabanas. Estos desafortunadamente ya no se especializaron en dietas carnívoras, en cazar animales, sino más que todo en vegetales y era una buena estrategia porque igual, digamos, la mayoría de primates son herbívoros. Nosotros nos fuimos por una estrategia un poco más arriesgada, ser depredador, o sea, obviamente depredador, si uno no caza, ahí sí uno puede sufrir un montón, pero luego que sabíamos que esta iba a ser la mejor estrategia. Pero eso también, digamos, habla Darwin en su historia, digamos, de que con las palomas, que hay especies tan diferentes, y eso que ya fueron, digamos, manipuladas por los humanos, entonces hablan de esa paloma que tiene en la cola no solo 14 plumas, sino 42 plumas, entonces nadie se iba a imaginar, digamos, que por medio de una selección artificial uno iba a parar con una paloma con 42 plumas en su cola y con una cola tan larga que hasta ya está tocando en la cabeza. Pues se están tocando las plumas de la cabeza con la cola. Entiendo que una parte importante de lo que permitió la evolución y el avance de los últimos era el tema de poder vocalizar Sí. y esa posibilidad de poder transmitir conocimiento a través de esa vocalización pre-escritura, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos alguna idea estudiando los restos de algunos de estos otros si ya tenían la posibilidad de algún tipo de comunicación verbal? Eso es precisamente lo que queda como el gran misterio que no vamos a poder resolver porque, como pueden ver, digamos, para saber si uno de estos homínidos puede vocalizar o no, ya hay que ver más que todo la faringe, la laringe y todos esos órganos suaves. Y esos son órganos que desafortunadamente no se fosilizan bien. Entonces aquí, digamos, solo con ver los cráneos y tal vez la columna, se pueden hacer algunas inferencias. Bueno, tal vez, digamos, el Homo neanderthalensis podía hablar, tal vez el Homo floresiensis, pero como no se preservaron esas partes suaves, en realidad no se puede saber eso. Ahora lo que sí es que, digamos, con especies primates que todavía siguen existiendo, como, digamos, los chimpancés y los gorilas, ahí sí claramente, digamos, miran la laringe de un mono y dicen, sí, un mono sí no puede vocalizar. Entonces, de todos estos, lo más probable es que entre más atrás no, y tal vez, digamos, de hace 500,000 años posiblemente sí, pero quedan como especulaciones. Ahora, si en algún momento se logra recuperar buena parte del material genético de estos homínidos y luego uno hace un experimento de andar ahí resucitando especies, pues ahí se puede resolver la pregunta, pero ahí nos metemos en cuestiones éticas. Pero sí, yo creo que se han oído eso ahorita que están haciendo esas hamburguesas con carne de mamut. Porque ahí, digamos, varios mamuts sí los han podido preservar prácticamente íntegros. Pareciera como que el mamut estuviera durmiendo. Entonces ahí sí pueden ver, hacer una muy buena idea de cómo es un mamut y pueden extraer material genético y algunas personas emprendedoras están agarrando como que esas partes del material genético de un mamut y metiéndolas en la carne manipulada de un elefante y haciendo ahí una especie de híbrido o de monstruosidad, como dicen aquí en Darwin. Pero le encontraron un hombre en el tal congelado, así como mamut. Está bien, ¿no? Pues no hace pedir, ¿no? No, desafortunadamente no, porque, oye, han encontrado hombres congelados de hace 8,000, 6,000 años, así bien perfectos. Yo creo que uno se llama el hombre de Otzil. Y ahí, sí, digamos, uno puede ver
su piel, órganos internos y todo, y hasta digamos cuál fue su última cena, pero por el momento con con neandertalensis no han encontrado así, digamos, eh, esos fósiles así perfectamente preservados, criogenizados. Con respecto al hombre de Flores, es decir, de la isla de Flores, parece ser que el hecho de vivir en una isla pequeña hace que los individuos se hagan más pequeños. Sí. Han encontrado en algunos de los del fondo del mar del Mediterráneo, que antes, hace 25 o 30 mil años, eran islas, las han encontrado elefantes chiquitos, Sí. es decir, de tamaño chiquito, no de edad. Y entonces parece ser que, bueno, esto viene un poco con el tema, con el primer capítulo de Origen de las Especies de Darwin, que vamos a estar discutiendo. Sí, sí, esa ahí, Roberto Blum, agradezco por la gran explicación que dio ahí, digamos, por qué el hombre floriciensis, ya se le pusieron ahí el Hobbit, me gusta. Atapuerca, este sí Heidelbergensis, este sí es de España, Leonel. Este sí es europeo, es que sí, ahí digamos, no solo una vez los homínidos migraron de África a Europa y a Asia, sino que sí hubieron migraciones sucesivas. Entonces sí, el Heidelbergensis, sí, entonces, y de hecho el Homo floresiensis, él tuvo ¿cómo se llama? Que ellos se vieron forzados a vivir solitarios en una isla porque hace 20.000 años el nivel del mar era 100 metros menor, entonces ellos migraron con facilidad hacia todas esas islas de Indonesia e incluso hasta Australia, porque había prácticamente un puente terrestre entre todos esos continentes, pero luego a medida que fue subiendo el nivel del mar, desafortunadamente varias especies se quedaron atrapadas en una isla y ya digamos en territorios pequeños, obviamente entre esa población los que eran más pequeños en cierta forma tenían un poco más de ventajas, pero también ahí cuidado con esa observación porque no es así de que solamente digamos se formó esa isla de manera espontánea y luego en menos de 50 años todos los elefantes se redujeron de tamaño, sino eso fue un cambio gradual, o sea, ahí pueden ver incluso que con la domesticación, que hasta de manera deliberada uno quiere cambiar esas especies, es algo que toma demasiado tiempo, sí. Bueno, tenemos el caso de los zorros de Meliaer en los años 20, que en 20 generaciones domesticó a las zorras, buscando cuáles eran las zorras menos, es decir, menos agresivas. Y entonces en 20 generaciones lo logró. Sí, hay veces que se puede hacer, pero generalmente la evolución es bastante gradual. Entonces, este Homo floresiensis fue reduciendo su tamaño de manera gradual, también los elefantes, entonces no es así que de inmediato se volvieron pequeños. Yo creo que vamos a con Luis. Sí, una vez leí que los elefantes que llevó Aníbal a través de los Alpes eran elefantes más pequeños, no eran los elefantes africanos gigantescos, sino tal vez esos elefantes que mencionan. Pero claro, hay mucho tiempo de distancia, pero pregunto, ¿es posible que hubiera elefantes más pequeños, más fáciles de llevar por los Alpes? Sí, ahora de eso no sé, ahorita estoy especulando un poco, pero yo siento que tal vez los elefantes que llevó Aníbal no fueron elefantes africanos, sino fueron elefantes de la India. Entonces, digamos, ya Darwin comenta de que hay varias especies que se domesticaban y había cierto intercambio y comercio de especies. Entonces, digamos, de la India, los elefantes de la India sí sé que son definitivamente más pequeños que los africanos. Entonces, posiblemente de la India varias personas empezaron a llevar elefantes a Persia y luego al cercano oriente y eventualmente, digamos, en África del Norte. Entonces, esa puede ser una hipótesis. La otra es que, digamos, hace 10.000 años había, el desierto del Sahara no existía, era prácticamente un bosque tropical. Entonces, en esos tiempos, digamos, sí habían jirafas y elefantes. Entonces, es posible que ya digamos, cuando se fue desertificando el Sahara, sobrevivieron así unas cuantas especies de elefantes, pero ya obviamente con ese estrés de escasez de recursos, ya más pequeños que los africanos, y luego ya digamos, cuando se empezó a colonizar ya de manera más intensa el norte de África,
terminaron con los elefantes, porque sí, digamos, lo que sí sé es que en Roma también tenían tigres y leones, pero no eran leones que trajeron desde Kenia, sino eran unos leones que habitaban en el norte de África. Quisiera hacer una pregunta políticamente incorrecta, pero científicamente correcta. Pero tú me dirás, todos somos entonces afroamericanos. Sí, pero es que, digamos, si nos ponemos con una ley de migración, de que cómo podemos reclamar, digamos, una ciudadanía keniata, o sea, varios de nosotros diríamos, mi abuelo de hace 10,000 años era africano. Entonces, digamos, de manera técnica, sí, digamos, seríamos todos africanos, pero hay unos que estamos tan lejos de nuestro antecesor como un africano que prácticamente se vuelve un mute point. Pues, digamos, como llegar, porque también otra cuestión, digamos, que es todavía más controversial y posiblemente va a herir sensibilidades. También aquí nos podemos dar, o sea, no extendimos más el árbol, pero si lo hubiéramos extendido y hubiéramos puesto ya al género pan y a los gorilas, a los simios, a los orangutanes, entonces podemos llegar a algo todavía, digamos, que es técnicamente correcto, pero no muy útil, que decir que, bueno, todos somos simios superiores, great apes, y todavía podemos bajar más, digamos, entonces todos somos primates y luego también todos somos roedores, pero luego, digamos, eso lo único que tiene de utilidad es decir, bueno, tenemos algunos rasgos en común incluso con los roedores, y es, digamos, mamíferos, o sea, obviamente ya por el hecho de ser mamíferos compartimos un montón de rasgos en común, pero eso no quiere decir así una vaca y un humano son prácticamente la misma cosa, ¿no? Son animales completamente diferentes, ¿sí? Los Great Apes que vemos hoy en día tienen una complejidad de evolución como la que vemos aquí, o es una evolución distinta, porque me imagino que si nos vamos en cantidad de años hacia atrás no vamos a ver el mismo orangután o el mismo... No, sí, sí la tienen. Sí tienen complejidad, pero curiosamente con ellos la complejidad no es tanto porque ellos no migraron tanto. Varios de esos primates, Great Apes, tenían más que todo dietas vegetales, vivían más que todo, digamos, en zonas arbóreas, entonces hasta no eran ni siquiera herbívoros, sino frutívoros. Entonces varios de ellos, a medida que fue cambiando el clima en África, se quedaron como que atascados en esas partes de África. Entonces ahí es curioso ver que, digamos, en África, en donde uno encuentra los Great Apes, es prácticamente, digamos, en el Congo, Kenia, pero ya, digamos, en el norte de África y otras partes, ya uno encuentra más, digamos, a los primates que tienen cola. Esa es la forma más fácil de diferenciarlos. Los Great Apes no tienen cola. Entonces sí tienen su diversidad, pero no tanta como los humanos, porque ellos no pudieron migrar tantas veces. Y aparte, también, digamos, siento que aquí hay un poco de sesgo humano, porque obviamente los paleontólogos que se vuelven más famosos son los que encuentran fósiles de homínidos. Si uno encuentra fósiles de primates, bueno, uno dice, bueno, qué bien que encontraron fósiles de primates, pero eso no llama tanto la atención como fósiles de homínidos. Entonces ahí yo siento que tal vez no han encontrado tantos fósiles de primates como de homínidos. Sí, hola. Tengo una pregunta sobre el estudio de la genética, ¿no? Porque obviamente eso es un estudio mucho más nuevo que la tablet. Pero se usa mucho la genética para distinguir entre pueblos y también tipos de Homo sapiens. ¿No? Pero ¿qué escala de tiempo estamos hablando y qué tanto tiene en común, por ejemplo, nuestra especie con las otras especies genéticamente? Bueno, aquí, digamos, aquí entre esos Australopithecus es poco, pero sí hay más en común entre estas especies que, digamos, entre los monos. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya nos han dicho que genéticamente el humano y los monos solo se diferencian en un 99%. Pero lo que pasa es que ese 1%, sí, en uno sí, cierto, sí. Sí tienen un parecido el 99%. Pero ahí sí, digamos, ese 99% hay que pensarlo en una escala de hace 4,000 años. Entonces ya cuando uno mira esa diferencia del 1% y uno la multiplica por 4,000 años, ahí ya estás hablando de 40 millones de años.
Entonces, con esto sí, digamos, genéticamente vamos a tener un 99.5, pero igual ese 0.5% cuando lo multiplicamos por el número de años ya son unos 20, 10, bueno, aquí serían tal vez un 99.8, porque aquí estamos hablando de 4 millones de años. Entonces, sí, digamos, es cierto, los mamíferos se parecen un montón entre ellos, pero ya en escala de tiempos es muy grande, sí. Además, corrígeme si me equivoco, pero creo que la mayor parte del ADN no contiene información relevante y solo una pequeñísima parte la contiene. Sí. Por lo tanto, la diferencia en realidad es mucho más grande. Sí. Sí, nos parecemos un 95% a las moscas. Ajá. Pero ese 95% nada relevante. Sí. Sí, digamos, ese 95% es bueno, cómo se consumen las proteínas, cómo se forman los organismos, porque, digamos, las moscas tienen simetría bilateral, entonces uno dice, bueno, pero es que eso es algo tan obvio, pero no es tan obvio, porque hay varias especies animales que no tienen esa simetría bilateral, digamos, como las medusas, ellas tienen una simetría radial y las esponjas no tienen ninguna simetría entre sí. Entonces, sí, digamos, ahí cabal Daniel dice, ese 5% es la diferencia, que es, digamos, incluso hasta lo podemos pensar, digamos, en términos de deportistas o en términos de empresas exitosas, la diferencia, digamos, entre un deportista exitoso y una persona y un amateur es poca, o sea, es solo porque corre un poquito menos o tiene unas diferencias, pero esa es la diferencia que hace entre que uno sea exitoso y sea uno una persona normal. Incluso hasta en música han dicho eso, digamos, que la competencia se ha vuelto tan severa, digamos, en los campos humanos, de que yo creo que Yo-Yo Masi es ahí un chelista famoso. Entonces él en sus tiempos dijo, bueno, yo sí podía hacer con cierta facilidad la primera silla en la orquesta sinfónica, pero luego ahorita se ha especializado tanto el humano y han habido tantas personas estudiando música que si yo vuelvo y vengo a hacer, digamos, audiencias para una primera silla, posiblemente ya no me la dan. Incluso ese efecto, digamos, de mejora continua, no sé, que no solo está entre humanos, sino también en especies, hay veces que van saliendo nombres para esos efectos, digamos, por ejemplo, con la inteligencia, digamos, está el Flynn Effect. Entonces, digamos, el IQ siempre sigue siendo de 100, pero se normaliza para que siempre represente el 50% de las personas están a ese nivel de 100, pero luego si no lo estandarizan, entonces pueden empezar a ver de que cada generación va teniendo un nivel de IQ más alto. Tenía una pregunta para ti. Ahora que nos estás contando, ¿verdad? Esto es parte de la narrativa. Sí. La evolución pasa por una interpretación narrativa, es una manera que se nos ofrece para comprender el mundo. Y toda pregunta por la evolución es una pregunta por el origen, necesariamente. Entonces, yo tenía una pregunta para ti. Me llamó mucho la atención el título, porque colocaste el avance. El avance como concepto, que nosotros también le damos una carga de, hace poco decías, una mejoría. Avanzar es moverse, llevar movimiento. Y es un movimiento que tiene que ver necesariamente con un ir por delante. Entonces, la evolución, yo espero que en estas sesiones que vamos a empezar, de hecho ya en este momento, y las que vienen, a propósito de los textos y la lectura que ustedes siempre le damos, me llama mucho la atención el tema de cómo hemos utilizado el concepto de evolución de una manera indiscriminada. Le llamamos evolución a todo. Entonces, yo estoy interesado y emocionado de que a lo mejor con estas lecturas, con la discusión, vamos a entender mejor un uso más localizado, un uso más focalizado del término evolución. Por eso me llamó mucho la atención que colocaste avance. Cuando habla uno de avance, uno habla del progreso, ¿no? O de desarrollo. Pero la evolución, hasta donde yo sé, no tiene ese contenido determinista. No. Y eventualmente vamos a llegar a esa parte. Aquí aparece Marcus ya en la página 2, en la página 3. Todo lo del struggle for existence, la lucha por la existencia. Creo que esa parte es clave para entender un poco la bifurcación entre un entendimiento biológico, darwiniano estrictamente, y una interpretación más sociológica. Sería interesante también que hablemos de esta interpretación sociológica del darwinismo, social, que contigo lo platicamos hace unos... Sí, tuve que sacar esa lectura. Pero me interesa mucho que nos cuentes qué entiendes tú por avance, el avance de un invitado que a partir de las cosas cambian. Sí, no, ahí yo creo que sería más, el título tendría que ser el avance científico. No se está diciendo de que, digamos,
una idea de progreso. Entonces, ¿por qué se puso el avance de Darwin? Porque antes, hace 100 años, en el siglo XVIII, hace 200 años, sí tenían unas ideas completamente erróneas. Llegaban a esos casos extremos de que decían, bueno, aquí hay un ornitorrinco. ¿Cómo surgieron los ornitorrincos? Tenemos un pato y un castor, entonces reproducimos a un pato y un castor y el cruce nos da un ornitorrinco. Ajá, sí, Perry, sí. Roberto. Yo creo que en el título dice el avance de Darwin, una visión general de las teorías de la evolución, desde Darwin hasta Edmund Wilson. Sí. Es decir, no es la evolución darwiniana, sino es lo que hemos venido avanzando desde 1859 hasta la fecha. Sí. Sí, gracias, Roberto. Daniel. Al final entiendo que algo similar a la evolución lo entendían o lo comprendían los cazadores, no los cazadores, los primeros agricultores. Sí. Porque al final ellos domesticaban especies animales sí. y no animales, también vegetales, y sabían perfectamente que las especies hijas se parecen a las especies madres y podrían modificarlos y seleccionar los rasgos que más les interesaban. Entonces, que esto se ponga blanco sobre negro en una teoría no implica que los seres humanos no conozcamos algo similar a la teoría de la evolución desde hace mucho más que tenemos mucho tiempo hacer. Y sobre el tema social a mí me interesa también mucho porque sí sabemos que los teóricos de la evolución social son anteriores a los de la evolución biológica. Sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, toda la ilustración escocesa, sí. Francis Hutchinson bueno, el propio Adam Smith también, pero es decir, dirigió completamente la evolución. Sí. Y era, o sea, entiendo que no había permeado esa teoría a la rama biológica. Sí, no. Sí había teorías de evolución biológica, pero era la evolución lamarckiana, que basada en la idea de la herencia de los caracteres adquiridos. Saben que si es que un padre, bueno, los padres, de alguna forma modificaban su cuerpo, yo que ya porque les tiraban muy la piraca, que iba a tener tipos con cuello largo, todo lo que se le cuello ahí, ¿ya? Pero esto era la teoría basada en la herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? Y eso fue lo que Darwin destinó. Sí, pero Lamarck escribe como 60 años más tarde que... No, Lamarck escribe a principios del siglo XIX, por ahí, Hume 60 años. No, Hume sí tenía una idea de evolución, pero de evolución social, no de evolución. Por el punto que la evolución biológica, es lo que yo estaba diciendo, que la evolución biológica, la gente de la evolución biológica, no sé si copia, porque es una buena palabra, pero desde luego había una teoría de la evolución no biológica anterior a la teoría de Darwin y también a la de Lamarck. Sí, no, que a Camilo le va a dar la oportunidad de Gracias. hablar. Como que la línea que estaba comentando antes, algo que me llamó la atención de la lectura es esa aplicación que tuvo Darwin por Malthus, ¿no? Esa visión económica de los recursos escasos y que por tanto la justificación a las catástrofes, a las guerras o las enfermedades se presentaban como necesarias y cómo Darwin extrapola esta lectura economicista a su interpretación. Es decir, claro, Malthus como me gustaría un poquillo más verlo así, pero Malthus definitivamente sí tenía esa lectura de, no sé si de pervivencia, de supervivencia, sí. que Darwin la va a retomar, la va a rescatar para justificar, por tanto, porque hay unas especies que deban por selección natural morir, ya no por ser más fuertes ni mucho menos, sí. y que de alguna manera va a desacreditar a Lamarck. Entonces creo, como mencionas, que sí hubo intelectuales previos, sí. franceses o alemanes, que ya esposaron una interpretación a esa visión evolutiva de la raza que se lleva a desarrollar en diferentes especies, no exclusivamente humanas. Cristian, creo que les quiere hablar y después Leonel. Así, gracias. En Numidia hay una conferencia de Schuster que explica esto de los alelos y cómo se va modificando, ¿verdad? Esa conferencia es muy buena, desde hace ratos. Pero... Sí, aquí como pueden ver, Darwin sí
Darwin sí realizó un gran avance en explicar, digamos, cómo surgen las especies, pero pueden ver precisamente en esta primera lectura que cuando es en el tema de la herencia y la genética, sí tiene unas grandes lagunas. Entonces ahí, obviamente, digamos, la teoría de evolución de Darwin sí le han tenido que hacer un montón de mejoras, porque sí, su teoría de la herencia era muy primitiva, casi que pensada así de una manera coloquial. Entonces ya con la genética se resolvieron un montón de esas interrogantes que tenía Darwin, pero sí, digamos, piensen ahorita el contexto de Darwin, o sea, hace 100 años de que Darwin surgiera, prácticamente ni siquiera habían teorías de evolución biológica, porque ni siquiera estaba Lamarck. Entonces, ¿cuál era la idea que se tenía? Decían, bueno, todas las especies de un golpe surgieron todas de un solo, entonces de un solo tuvimos humanos, monos, pájaros, ratas, medusas, todas surgieron al mismo tiempo y con esa propiedad de que las especies son inmutables, o sea, no se pueden cambiar de una especie a otra, pero curiosamente, digamos, ya a simple vista estaba de que sí, esa inmutabilidad de las especies no era algo completamente cierto, o sea, hasta Dani mencionó, y bueno, también Darwin, de que ya, digamos, hace 2000, 3000, 5000 años ya los bárbaros, como les denominan, pero tan inteligentes como nosotros, ya estaban ellos manipulando especies a conveniencia de ellos y prácticamente si las especies hubieran sido inmutables, no hubiéramos podido tener el desarrollo agrícola, porque si uno mira, digamos, el maíz silvestre es prácticamente incomestible. Las peras, que incluso 50 años antes de que Darwin empezara a hablar, también era una fruta incomestible y luego se paró volviendo una fruta bastante apetecida y todo. Entonces eso fue algo que, digamos, hizo Darwin, de primero probar que las especies no son inmutables y de segundo de que el mecanismo de evolución para las especies no es de que si ven una persona y le corta un brazo, entonces así las siguientes especies van a salir sin brazos, sino que se aprovecha de que un grupo de especies tiene, digamos, hay diferencias, o sea, si nos vemos aquí entre todos tenemos pequeñas diferencias, entonces luego, como si en algún momento hay una dirección hacia una de esas pequeñas diferencias, eventualmente, digamos, vamos a tener especies con rasgos diferenciados. Y para terminar el tema de Malthus, eso fue algo que fue algo realmente revolucionario de Darwin y fue algo que prácticamente Darwin no lo pone en el origen de las especies. Ahí tenía otro artículo de Darwin que desafortunadamente no lo pude colocar, pero sí teníamos de que, pues, digamos, si miran la brecha en cuando Darwin realizó su viaje ahí alrededor del mundo en el Beagle y cuando publicó El origen de las especies, fue una brecha de más de 10 años, pero precisamente porque Darwin no tenía realmente cómo plasmar su teoría de la evolución, pero prácticamente de una manera casi accidental o inconsciente, como dicen en la lectura, redescubrió a Malthus, porque incluso Malthus era un pensador de hace 100 años respecto a él, y luego dijo, ve, esto es lo que me falta para que realmente mi teoría esté completa. Y ahí, digamos, para ventaja de nosotros, digamos, varias de las especies animales sí siguen teniendo esa pesadilla malthusiana, pero ahorita para los humanos nosotros yo creo que ahí sí ya no tenemos ese problema, ahí sí ya digamos no es completamente cierto de que nuestros recursos solo crecen de manera aritmética, así lineal poco a poco, mientras que la población humana crece exponencialmente. Ahorita sí se invirtió eso del todo. Pero creo que una de las cosas que yo quería señalar es que en 1859, que es cuando aparece el libro del origen de las especies y todo, y entonces en la introducción Darwin está hablando, y esto es algo muy importante, de que él acaba de recibir un trabajo de Wallace en donde llegan a las mismas conclusiones, basado en un método diferente, etcétera, etcétera. Ahora, ahí se ven dos cosas interesantes, me parece. Una es la honestidad intelectual de Darwin, en cuanto que él reconoce a este señor Wallace que está llegando y está publicando un artículo básicamente igual que lo que él estaba explicando del origen de las especies. Y la otra cosa es el hecho de que parece ser que en 1859 las condiciones estaban dadas ecológicamente, por llamarlo de alguna manera, ambientalmente, si es mejor la palabra,
para que alguien o algunos encontraran la selección, el origen de las especies, de la diversidad de especies, basados en la selección, en la diversidad que hay en cada especie y por otro lado los distintos ambientes donde esas especies viven. Y entonces esas pequeñas diferencias. Ahora, hay un tema que, por ejemplo, no estoy yo muy seguro. Él dice que, por ejemplo, los perros aparentemente surgen de distintas especies antecesoras. Y ahora parece ser que sabemos que hace 15.000 años todos los perros actuales, que son infinita la variedad, surgieron de lobos. Sí. Pero yo no sé si solo fue el género Lobus o si fue ya una especie en específico. Bueno, eran lo que le llaman Canis lupus. Canis lupus, antes sí. Pero entonces tal vez eso sí es posible, pues tal vez, digamos, los lobos tenían distribuciones geográficas de todo el continente americano, europeo, asiático. Entonces, sí, eso sí, digamos, fue algo que desafortunadamente Darwin no lo pudo resolver, porque ya cuando las diferencias son muy pequeñas, ahí ya, digamos, la especulación no alcanza para tanto. Entonces, sí, digamos, cuando hicieron estudios genéticos y comprobaron, sí, mire, todos descienden de una sola especie de lobo y tal especie de lobo, porque si hubiera tenido un origen poligenético, entonces sí se miraría, bueno, ciertas razas como que se están pareciendo más a otra especie de lobo y ciertas razas se están pareciendo más a otra especie de lobo. Y lo curioso es que todavía, digamos, entre perros y lobos hay cierta flexibilidad genética, entonces a eso me refería de la maraña. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que especies hay veces que, digamos, tienen como que sus excepciones. Entonces dicen, bueno, sí, el concepto más fácil de especies son dos organismos animales que no se pueden reproducir entre sí, pero luego dicen, bueno, pero ¿qué sucede, digamos, con el burro y el caballo? Surge una mula. Entonces uno dice, bueno, pero entonces esas no son especies, pero luego uno dice, sí, pero es que la mula, digamos, es un animal que es infértil, no puede reproducirse. Entonces ahí uno pone el primer pero. Pero luego, digamos, puede pasar que también entre especies diferentes surgen, digamos, mezclas híbridos que sí, digamos, son fértiles. Entonces ahí uno puede decir, bueno, tal vez estas sí siguen siendo especies porque la forma como llegamos a obtener este híbrido es que prácticamente nosotros metimos en una jaula un lobo y un perro. Entonces muchas veces dicen ahí de que tienen que ser especies que se reproducen, pero así, digamos, de manera espontánea y voluntaria. No los ponemos a encerrar, porque si ya encerramos a varias especies salvajes con domésticas, ahí sí uno dice, bueno, aquí pueden reproducirse y estos híbridos pueden ser especies fértiles, pero sí también uno tiene que tomar aspectos ecológicos. Hasta eso, digamos, han hecho con insectos, digamos, hay unos géneros de insectos que son prácticamente la misma especie, pero unos tienen la costumbre de reproducirse durante el día y otros durante la noche. Pero si uno altera las condiciones donde están ambos insectos, uno puede forzarlos a que se reproduzcan. Entonces, sí, por eso es que la definición de especie es un poco nebulosa, pero lo bueno es que, digamos, Darwin reconoce eso y dice, y aunque no tengamos una definición certera de especie, porque igual, digamos, todos estos se reproducen de manera sexual, no vamos a estar ahí diciendo, no, este se reproduce con este y este, como no se puede regular y hacia un grado extremo con todos los animales, entonces sí puede que en algún momento haya un periodo donde sí se pueden reproducir y digamos, sabes que entonces uno dice, bueno, tal vez no son especies, son variedades y luego lo que sucede es que tal vez esas variedades en 100, 1000, 10.000 años ya pueden volver a ser especies. Pero lo bueno es que ahí, digamos, ya se quedan los zoólogos y los botánicos peleando de cuántas especies hay realmente. Y bueno, yo quería fijarme en la didáctica de Darwin en este capítulo, ¿verdad? Porque, como decía Roberto, estaban en un tiempo en el que parecía que estaban dadas las condiciones ya para poder lanzar la teoría de la evolución, pero fijándose en el mundo animal, en el mundo salvaje, en el mundo las Islas Galápagos, en el caso de Darwin, y las islas, no me acuerdo las de Wallace. Pero él no empieza explicando la evolución natural, digamos, la selección natural, sino que empieza explicando la selección artificial, porque para toda la gente era como mucho más cercana, mucho más fácil de llegar a la teoría por ese camino que
que por el camino de la selección natural. Entonces era como más visible por ese camino que por el otro, y parece que en general también así había sido en el mundo, es decir, hasta que estuvimos lo suficientemente expuestos a las condiciones en las que se da la evolución en el mundo natural, se pudo notar que ese no era un patrón exclusivo del mundo artificial, del mundo de los seres humanos, donde se da la selección artificial. Y también tiene que ver con esa didáctica de Darwin, la forma en que él aborda el problema de las especies no surgiendo en un momento sencillo, podría decir en un momento rápidamente, sino que a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, ahí también tiene una pequeña cuestión Darwin, y es que reconoce que las especies tuvieron que haber pasado un gran tiempo para llegar a producirse, pero luego dice, en el lapso de una sola vida, una persona o un criador puede estar viendo varias especies, ¿verdad? Puede estar, entonces quiere decir que también en muy poco tiempo podrían darse varias especies. En ese sentido, pues, si la generación de las especies es momentánea o toma mucho tiempo, pues es algo relativo, ¿verdad? Es algo relativo. Y ya por último, solo para terminar con la didáctica de Darwin, le agregué un punto, pero sí. No sé. A mí me llama la atención uno de los comentarios de Leonel, por eso te levanté la mano, que es que creo que hay dos grandes, la gente de la teoría evolutiva están peleados entre ellos, entre los que dicen, como tú estabas comentando, que la evolución es muy gradual, y aquellos que dicen que hay saltos. Que hay como, no sé, los seres humanos fuimos muy pocos al salir de África, fuimos 2.000 o 3.000, y en ese momento se produce una especie de cuello de botella evolutivo, y a partir de ahí esos que sobreviven tienen un cambio bastante fuerte con relación a los que se quedan en África. Entonces, eso no sé si quieres comentar algo, porque no tengo nada claro. Sí, eso desafortunadamente no pude poner ninguna lectura de Stephen Jay Gould, pero precisamente ya Stephen Jay Gould, que se arma tanto de los avances de selección natural, más historial de fósiles y la genética, dice que en realidad la evolución, digamos, es un equilibrio punteado. Entonces, por muchas generaciones, digamos, una buena parte de las especies no cambian, porque igual esto lo puede pensar uno como una probabilidad. Entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que uno tenga que 10 lanzamientos de monedas les den solamente cara? O sea, es una de 1024. Pero la idea es que media vez ya ocurren esos 10 lanzamientos de moneda donde las caras salen consecutivas, ese cambio es abrupto. Entonces, muchas veces, en realidad, digamos, la evolución es algo que los cambios son casi graduales, imperceptibles, pero digamos, si la variable que estamos analizando es el tamaño, la altura, el peso, la cabeza, ahí sí se puede pensar, digamos, en cuestiones graduales, pero si ya estamos pensando algunos rasgos de los humanos, digamos, como la orientación del cráneo, de pasar de una especie de cuadrúpeda a bípeda, ahí sí necesitamos más cambios abruptos y necesitamos esas probabilidades de 10 caras consecutivas, 100 caras consecutivas. Entonces ya cuando ocurre eso, ahí sí se mira un cambio así rapidísimo en generaciones. Pero digamos, ahí también hay que distinguir de que, digamos, entre vertebrados, ahí sí la evolución es más lenta que insectos, porque digamos, cada cuánto se reproducen los humanos, los elefantes, las vacas, o sea, son casi cada 5 años, 10 años, entonces como son nuestras generaciones más extensas, entonces para ver esos cambios sí toma más tiempo, mientras que con insectos prácticamente se reproducen en menos de una semana. Entonces ahí sí entre insectos sí espera uno, digamos, obtener esos cambios, pero también, digamos, se van observando primero cambios graduales y luego cambios abruptos. Y luego algo que no hemos discutido es, digamos, por ejemplo, los ojos, porque eso fue la primera crítica que le hicieron a Darwin en su modelo de teoría de la evolución, porque uno dice, mire, o sea, ¿cómo vamos a pasar de una especie animal completamente ciega a una especie que ya tiene estos ojos tan perfectos como los humanos? Entonces dicen, eso sí, digamos, tiene que ser algo diseñado y así de primera. Pero entonces ahí ya, digamos, la teoría de la evolución se vuelve un poco más complicada, porque lo primero que uno puede pensar es, bueno, tenemos una especie ciega, pero tal vez donde tiene la cabeza, digamos, surgen como que unos pequeños hoyos, y esos hoyos, digamos, pueden capturar la luz. Entonces lo que hacen las especies con una visión muy limitada es que, bueno, no miran, pero sí distinguen en dónde hay luz y en dónde no hay luz. Entonces
Ahí después uno puede ir pasando, digamos, a etapas intermedias y eventualmente uno puede tener, digamos, ya ojos tan buenos como los nuestros o lo de los pulpos, pero todo ese panorama se vuelve bien complicado y ahí sí, digamos, como decía José Carlos, esta evolución no es un progreso lineal como usualmente lo tenemos pensado, porque hay varias especies que han perdido, digamos, su vista, o sea, los murciélagos son prácticamente ciegos, también los topos, y ahí obviamente, digamos, entra un proceso de selección natural un poco más dramático, porque no es solo porque, bueno, voy a hacer un topo, no me sirven los ojos, los voy a dejar de usar, no, sino ahí más que todo, la visión, digamos, tiene unos altos consumos calóricos, entonces ahí lástima que ahí no se puede saber tanto la historia del topo, pero posiblemente los primeros topos todavía tenían buena visión, pero luego algunos fueron teniendo marginalmente ventajas al no tener visión tan buena y luego hubo una dirección casi que imperceptible a que los topos fueran perdiendo su visión, porque ya en esos ambientes ellos se miraban más favorecidos. Pero sí, esos rasgos como explican varios evolucionistas, entre ellos Gules, que es que generalmente la evolución es gradual, pero en algún momento sí surge esa mutación que para que ocurra, sí tienen que ser 10, 20 caras seguidas y cuando ocurre ahí sí se da un salto cuantitativo. Hola. Quería preguntar algo sobre lo que estaban hablando de Leonel y Dani, sobre los tiempos. Obviamente, puede tratar de formularlo bien y si no logro, pues porque no soy experto en toda la materia. Pero la supervivencia es, digamos, un objetivo, ¿no? De la evolución. Hay mutaciones y efectivamente hay una prueba en que si una mutación sobrevive mejor o más que otra especie, entonces ese es el proceso de selección natural. Pero obviamente hay un tiempo, ¿no? Donde no se llama juzgar, pero que se juzga la mutación. Porque no es que tengas una mutación y que el día después dices, bueno, esto estuvo genial, está funcionando. Empieza a haber un proceso de competencia. Claro, se tiene que dar un largo tiempo que es superior que a otras mutaciones. Entonces, el capítulo, como Leonel describe, comienza con justamente selección consciente y del ser humano, ¿no? Como, bueno, queremos un banano más dulce, por lo tanto vamos a poco a poco manipular la evolución como tal. Ahorita la gran crítica que yo he escuchado de lo que es la modificación genética, ¿sí?, del ser humano, que los tiempos son demasiado cortos, entonces podríamos estar evolucionando en base al trabajo humano. Inconscientemente hacia una dirección no deseada. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas de esta idea de los tiempos, de que una mutación se tendrá que probar y que los efectos desastrosos pueden tener una mutación equivocada? Sí, la puede tener sin ningún problema, porque esto obviamente uno no puede predecir el futuro y saber cómo va a estar uno en 10.000 años. Porque hasta uno podría decir, bueno, vamos a erradicar la miopía y porque nadie quiere ser miope, pero puede que en algún futuro, digamos, eso tenga cierta ventaja. Entonces, si realmente uno se pone... bueno, y lo que sí puede pasar es que si uno con la manipulación genética se pasa a los extremos, bueno, quiero que ninguna persona tenga ninguna enfermedad congénita, quiero que nadie sea miope, quiero que todos sean altos, quiero que todos sean peludos y todo, matamos la variedad humana y al matar variedad humana sí podemos que dejar de tener esa diversidad y eliminar algún rasgo que ni cuenta nos habíamos dado que nos servía, pero como decía Dani, digamos, varios de los genes ahí están casi que de manera redundante, pero esa redundancia ayuda. Sí. Eso pasa, por ejemplo, con la agricultura, es decir, con el trigo o el maíz, que es genéticamente manipulado. Entonces tenemos grandes cambios en los Estados Unidos de trigo o de maíz y puede venir una plaga y acaba con todos. Es decir, de alguna manera parecería que la naturaleza quiere diversidad porque no conoce qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces el medio ambiente futuro va a determinar cuál de las variedades gana. Y de hecho eso ya ha pasado, digamos, varias veces ya hemos tenido que cambiar de especie de banano. Entonces, digamos, aquí en Guatemala, yo creo que otros pocos países del mundo tienen el banano criollo. Entonces, hace 50 años ese era el banano que se consumía y en Estados Unidos prácticamente hicieron no solo monocultivo de banano, sino monocultivo solo de esa variedad.
Entonces había cualquier enfermedad traída por una bacteria o un hongo, por alguna especie invasiva, se extinguía eso y luego cambiamos a esta variedad Cavendish y dijeron que en vez de aprender y buscar de sembrar, digamos, diferentes variedades de banano, ahora se tiraron este banano Cavendish, pero ya varios científicos han predicho que si vuelve a surgir otra epidemia del banano, que quién va a andar controlando qué mata al banano o no. Entonces esa especie que estamos consumiendo actualmente también se va a extinguir de manera abrupta y luego vamos a tener que andar buscando otras variedades tal vez no tan sabrosas de banano. Creo que además la selección por rasgos es por conjunto de rasgos, no estoy mal con un tema puramente genético. A veces quieres erradicar la miopía, pero parece, no estoy nada seguro de esto que me he contado. No, dale. Sí, estoy mal, pero parece que la miopía está relacionada también con el aumento de la inteligencia. Sí. Entonces, vale, la miopía es un problema. Y eso te genera un coste al organismo que lo tiene, pero quizá queda más que compensado por aquel rasgo que va conjunto a él. Y esos son los que no sabemos todavía, por eso es peligrosa la manipulación genética, porque no sabemos hasta qué punto quitar un rasgo te mueve otro montón de rasgos que son más adaptativos o que te generan más ventajas al organismo que cosas. Sí, gracias Dani. Y de hecho ahorita ya pudimos meternos parte en la lectura, porque precisamente pueden ver que Darwin, incluso sin saber casi nada de genética, ya está hablando de la variación correlacionada. Entonces andaba diciendo, bueno, digamos, las palomas que tienen un pico grande usualmente tienen patas grandes, los gatos blancos de ojos azules son generalmente sordos y otros rasgos así bastante relacionados. Entonces muchas veces, digamos, varios rasgos indeseados están correlacionados con otros rasgos deseados. Ahora ya sabemos más la razón. Posiblemente esos genes están en un mismo cromosoma. Entonces, obviamente, digamos, a qué hora se pone uno a ver todas las correlaciones. Y de por sí en econometría, cuando uno está haciendo correlación con 10 variables predictoras, se vuelve un relajo ver ahí el análisis de varianza, covarianza, no digamos entre 70,000 genes, andar viendo correlaciones. Yo me acordé de otro aspecto que quería hacer. Y es que no usa un solo término, Darwin no usa un solo término para especie, sino que usa varios, para variety, breeds, subspecies, subespecies. Exacto. Pero yo creo que no es solamente ir una estrategia didáctica para explicar la teoría, sino también es porque no tenía, como en algún momento decías, bien claro el concepto de especie. Yo en algún momento, de hecho, me imaginé, ¿no será que por especie, ahorita más bien a lo que se está refiriendo a espécimen, porque es porque usa tantos términos diferentes para referirse a razas, variedades, para referirse a la misma idea, que yo decía, bueno, ¿no será que especie en realidad se está refiriendo a espécimen? Sí, no, para nosotros está muy claro eso. Pero en el momento en que Darwin escribe... No, ni tan claro, Leonel, ya se ha vuelto más confuso el panorama, porque ahora si vas a los museos no te permiten el arbusto, sino dicen, no, mire, estas que son especies sí se pueden reproducir entre sí, entonces andan hablando así como de braided brae o algo así para referirse ahora al árbol genético. Yo creo que Camilo tenía... Sí, solo un comentario que me llamó bastante la atención y es que Darwin habla de la variabilidad interespecífica, entonces... De alguna forma, aun cuando haya esa manipulación, que claro, no hablo de genética, pero si lo forzamos un poco, creo yo que aún así se mantiene su postura en el sentido de que hablamos de la misma especie o especie, siempre tiene que haber una variabilidad que suponga, ¿no?, el hecho de esas diferencias y por tanto esa lucha entre las mismas especies. No habrá una condición, por tanto, de igualdad, en todo el sentido de la palabra. Yo creo que la especie queda un poco más clara si hablamos de, por ejemplo, en el caso del burro y el caballo. Entonces, el burro y el caballo pueden tener sexo y pueden reproducirse, pero la mula es estéril. Es decir, ahí es donde vemos la diferencia. Porque, por otro lado, hay individuos de la misma especie que no se pueden reproducir. Por ejemplo, en un estado natural, un San Bernardo y un Chihuahua. Es decir, simplemente no es posible. Entonces, de alguna manera, creo que el término especie sí está, y desde la época de Darwin,
estaban ciencialmente claro cuando hablamos de esa, digamos, del producto híbrido que no se puede reproducir. Sí, esa definición viene de Ernest Haeckel, y Haeckel es contemporáneo de Darwin, pero con las excepciones pueden ver que realmente ese concepto nunca lo vamos a poder definir a cabalidad, y más tomando en cuenta que esto es un proceso dinámico, porque en algún momento, por ejemplo, posiblemente estos dos Australopithecus eran la misma especie y luego solo por aislamiento geográfico se volvieron especies diferentes. Incluso los Kenyanthropus, como pueden ver aquí en el árbol, cabal, digamos, Lucy, en realidad, digamos, a Lucy la queríamos poner acá, pues casi que como de la que surgen todos los otros Australopithecus, el Homo y hasta los Paranthropus. Pero entonces, digamos, para ya ver realmente que estos eran especies, tuvimos que esperar 1.000.000 de años o más para ver que sí se empezaban a diferenciar. Entonces, sí, desafortunadamente el concepto de especie tiene tantas limitaciones que hasta, por ejemplo, entre humanos, que eso fue otra cosa que afortunadamente resolvió Darwin, porque varios pensadores prominentes de Europa pensaban de que especies humanas, no había especie humana, sino habían especies humanas. Entonces, estaban los europeos, estaban los asiáticos, estaban los africanos, estaban los americanos, y esos eran especies completamente diferentes. Y muchas veces varios de estos fósiles los buscaban, vieron, ahí está un fósil del hombre de Java. Sí ve ahí ahí están la especie humana asiática. Sí ve, tenemos estos Australopithecus, ¿sabe? Ahí está la especie africana. Y eso con un motivo ulterior, decir, bueno, si son diferentes especies, no tenemos que tratarlos de la misma forma como a los miembros de nuestra propia especie. ¿Tu nombre? Solo mata. Es verdad, yo creo que la colección de cañas es la tuya. No, mira, yo no voy a tener la oportunidad de estar con ustedes en las próximas sesiones que tenemos aquí en Guatemala, pero yo soy odontólogo. Más o menos la literatura dental, se puede decir, la evolución que ha habido en la mandíbula en los últimos años, y la literatura dice que los últimos 250 años ha sido muy acelerada. Yo diría que tengo casi 50 años de estar viendo bocas, y la tercera molar, que es la que nos llamamos fuera del juicio, ahorita los niños ya están naciendo. ¿Haciendo qué? Están naciendo sin fuera del juicio. Yo digo que las primeros pacientes que usted estudiaron en los 50, la mayoría tenían diabetes. Ahora ya no están saliendo, cada vez hay más niños, y según unos estudios en la Universidad de Australia ya hicieron estadísticas, la mayoría de niños están naciendo ya sin esa tercera molar. El médico nos podrán decir, hay más huesos en los pies, hay una arteria adicional en el antebrazo, ¿verdad? Entonces, la evolución del cuerpo humano está siendo... Y es inconsciente. Y es inconsciente totalmente. Yo pienso también la teoría del mercado aquí con las cordales es porque sacamos más cordales porque hay más negocio, entonces ya hay menos. Pero sí hay una evolución bastante acelerada, creería yo, en la boca. Sí, no, y qué bueno que estás haciendo estas observaciones, porque uno pensaría, digamos, que porque la teoría de Darwin se puede leer muy mal. Incluso ese survival of the fittest es un pésimo término, pero entonces uno, si hablamos de lo que nos mencionó ahorita el doctor Mata, estaríamos diciendo, bueno, esas personas, esos niños que están naciendo ya sin molares, como que en cierta forma están siendo seleccionados y estamos marginando a las personas que sí nacen con molares, pero en realidad muchas veces esa selección natural ocurre de manera inconsciente. Entonces no es así como que cuando nos ponemos a competir por rasgos, bueno, vamos a ver aquí quién es el más fuerte y a los otros los empujamos, sino son prácticamente actos inconscientes producto de la variabilidad de las personas. Y luego, digamos, cuando uno se da cuenta, bueno, ya tenemos estos nuevos rasgos fisonómicos, ya uno lo único que puede hacer es hacer un poco de hindsight y decir, bueno, tal vez sí habían ciertas ventajas evolutivas con estos organismos, pero ya el proceso de selección natural no lo perdimos. Y eso es algo que sí Darwin mencionó, de que, digamos, como varias veces esos procesos son tan graduales y
ya cuando ocurre así la fortuna de las 10 caras consecutivas, ya digamos, no tenemos el historial de todos los cambios menores que hubieron. Y es que, como pueden ver, los domesticadores, incluso las personas que van teniendo su familia, se fijan más que todo en rasgos externos. No van a andar diciendo, a ver, pero quiero ver si mi bebé tiene esta arteria o no, si le van a salir las muelas molares. Entonces ya cuando ocurren los cambios, ya tenemos que analizar, digamos, esqueletos humanos de hace 100, 200 años y empezar a ver eso. E incluso otro cambio que ha habido entre los humanos es que ahora ya, digamos, nuestros cráneos son un poco más pequeños. Y es decir, es un cambio que ha ocurrido de manera gradual, pero precisamente están hablando de que, digamos, como ya, digamos, nosotros no somos cazadores y recolectores, sino que ya colaboramos mucho entre nosotros, ya no necesitamos tanta información como los cazadores y recolectores. Entonces, a pesar de que nuestras cabezas se están reduciendo de tamaño, eso no significa de que nos estamos viendo más tontos que los cazadores recolectores. Sí. Bueno, es que yo creo que hay que tomar en cuenta no solamente la domesticación, o sea, la selección artificial o la selección natural, sino también la selección sexual. Sí, eso se llama. Entonces, esto es muy importante entre los animales y entre los humanos. Ahorita que el doctor decía de los alerones molares, de las muelas del juicio, yo estaba preguntándome si no sería que ahorita, digamos, la belleza femenina o la belleza masculina ahora requiere mandíbulas más chicas, y en ese sentido, digamos, hay una selección sexual en donde en lugar de ver de que a mí me gusta la mujer, en lugar de que a mí me gusta una mujer con una mandíbula grandota, me gustan las mujeres con mandíbula chiquita. Y entonces eso sería una variedad en donde es posible que esto esté sucediendo. Sí, porque la otra opción, que no sería la que tú decías, Cristian, es yo antes de casarme debería haberle preguntado a mi esposa, ¿tuviste que sacarte las muelas del juicio o no? Y si se puso. Y entonces ahí habría otra forma de la elección. Sí, gracias por hablar de la selección sexual, que esto sí no lo habló ahorita Darwin, porque ahí no había selección sexual entre las especies domesticadas, porque uno las obligaba con quién acostarse. Darwin sí tiene otro libro, que no es este, que habla específicamente de la selección sexual. Y se está poniendo muy de moda, creo, también, en las teorías de la evolución ahora, hablar de los costos que tiene para la selección natural la selección sexual. Es decir, cuando seleccionas algo que es mal adaptativo, y se pone siempre el ejemplo de la cola del... ¿Cómo se llama este? La cola del pavo real, eso. La cola del pavo real claramente es mal adaptativa, pero es un símbolo, es un signo de fitness, ¿no? Mira, tengo tantos recursos biológicos dentro de mí que me puedo permitir este coste enorme. Entonces, aparéate conmigo porque en eso la leche. Sí, la selección sexual desafortunadamente no está en el capítulo 1, pero va a estar en el capítulo 4, y sí es cierto, Darwin tiene ahí todo un libro de selección sexual y precisamente habla, digamos, justifica por qué, digamos, hay un dimorfismo tan marcado en las especies humanas, porque generalmente, digamos, las especies salvajes, digamos, la parte femenina y la parte macha son bastante similares, cuesta distinguirlos, pero entre humanos sí ha habido así un dimorfismo significativo. Sí. ¿Será que la violencia contra la mujer tiene algo que ver con la selección sexual? ¿La violencia contra la mujer? Me gustaría opinar sobre eso, pero es que el problema ahí ya estamos hablando, digamos, de temas cognitivos, y algo que sí, digamos, se ha descubierto que en temas cognitivos nuestra evolución sí no es darwiniana, ahí sí es lamarckiana, porque ahí sí heredamos, digamos, conocimiento adquirido. Entonces, cada uno de los descubrimientos que nosotros hacemos no tenemos que esperar que nuestros descendientes lo vuelvan a aprender así de manera aleatoria, sino simplemente transmitimos el conocimiento. Entonces ya cuando estamos hablando ahí de conocimiento adquirido, sí, digamos, cuesta ver un enfoque darwiniano a los temas de la violencia de la mujer. Pero puede haber un choque entre la evolución social y la evolución natural. Puede ser que tu evolución natural te empuje a algo, y la evolución social aprendida de saber que algo no funciona bien,
que frene, pero no todo el mundo lo frena igual. Y si no todo el mundo lo frena igual, puede que ahora tenga razón a decir que nuestro instinto más natural a matar al diferente, ese tema que sí, pero yo sinceramente veo normal que si nos hemos desarrollado toda la vida en tribus, el que sea diferente, por ejemplo, el que hable diferente, el que tenga un color de piel diferente, lo mato y me lo como, porque es un competidor con recursos míos. Pero la evolución social nos ha enseñado a no hacer eso. Pero no todo el mundo permea igual a la evolución social. Esto yo creo que lo vamos a dejar cuando estemos leyendo a Edward Wilson, porque Edward Wilson sí, yo creo que él diría, no, esto ya es genético y determinista. Bueno, yo creo que ahí podemos juntar la evolución social y la evolución biológica con Wilson, pero también con Richard Dawkins y los memes, porque los memes de alguna manera son cosas que se replican y son culturales, y en ese sentido ahí tenemos que los memes se replican como si fueran biológicos y sin embargo tienen digamos, un efecto social. ¿Quería contestarle a Roberto o quién iba a rebatir? Yo creo que Camilo le iba a rebatir Quiero a Dani. agregar una cosa de lo que dijo el doctor Roberto antes. Lo personal creía que Darwin no estaría de acuerdo con el tema de las muelas bajo el comentario que usted hizo, porque sería darle un punto a favor a la marca en el sentido de esos elementos de los que vamos quitando, extrayendo, supongan una mejoría, un progreso, un proceso que permita, por tanto, que las crías o las siguientes generaciones carezcan de ellas porque se ha encontrado que son mejores. No. El doctor Mata no estaría hablando de eso, de que los niños están perdiendo las muelas porque se las estamos quitando a los papás, sino que hay ahí una evolución inconsciente, pero parece que, digamos, esa idea de Roberto Bloom de evolución sexual es intrigante, pero también es así, es una evolución sexual bastante implícita, porque, digamos, sería bien extraño que uno trata de conocer a nuevas personas y todo, y lo primero que uno se fija es si tiene la mandíbula así delgadita. Sí, ojalá sea inconsciente, porque si hay una evolución sexual que es de manera deliberada, o sea, los hombres sí tienen preferencias por ciertas mujeres en ciertos rasgos, y ahí sí no es inconsciente, no dice yo quiero esto, esto y esto, pero esto sí yo creo que sí es bien. Sí, pero es que la belleza a veces uno ve como mundo, pero el modo que sabe que te gusta esta cara, pero no sé por qué. A lo mejor Sí. Lo que sería interesante, lo que hablaste es ver, y voy a buscar ese chiste en algún estudio, si es el mismo fenómeno está pasando en sociedades más primitivas, y no solo en las sociedades evolucionadas, donde sistemáticamente sacan las caudales, el África y todos los más primitivos no las deben de sacar. Pues nos vamos a lo que dice la lectura, de que depende de la alimentación, de que comas, de consumo, de eso. Exacto. No, pero antes habían 4 molares. Ya en los últimos 1000 años ya solo habían 3. Y ahorita muy rápidamente en 250 años están habiendo. Pero nuestras costumbres y nuestra alimentación ha cambiado. Pero es que igual eso no afectaría si te salen molares o no. Ahí sí hay un gen que está controlando que salgan molares o no, pero por alguna razón hay una decantación hacia personas que no tienen el gen que hace que salgan las molares. Sí. Creo que para que desaparezca un rasgo, o sea, para que aparezca un rasgo tiene que tener una ventaja. Sí. Esa es la clave, ¿no?, del principio evolutivo. Pero para que desaparezca un rasgo no tiene que solamente ser que se deje de utilizar, sino que tiene que tener un coste. Sí. Y que el coste sobrepase el potencial beneficio. Si no, no desaparece. Creo que es uno de los principios evolutivos de por qué desaparecen o aparecen cosas. Si no hay costo asociado a ello, no desaparece. Sí. Incluso si lo tienes ahí, no molesta. Sí, por eso es que me voy inclinando más por selección sexual, porque realmente no tiene una desventaja tener las molares o no. Pero sí. yo creo que no va en la mandíbula, sino en la procedura de los dientes. Sí, porque se tuercen los dientes. Entonces, la gente que tiene los dientes bonitos, es difícil, Pero no sé,
digamos, las operaciones de extracción de morales de las muelas cordales, ¿desde hace cuánto se realizan? ¿Hace 300 años, 400? No, antes se realizaba cuando había dolor. Se sacaba una porque había dolor o porque tenía mala posición. Pero ahora se sacan sistemáticamente. Ahora, Para pagar la renta. los hijos que tienen ustedes, tratores de medicina, Pero sí, digamos, los médicos europeos del siglo XVI sí podían sacar las muelas así con cierta facilidad, ¿o era así? no era con cierta facilidad, no. Acá sí existía anestesia, ¿verdad? A mí solo uno, sí. Sergio de la Facultad de Medicina. Enfermo Beneficiario, la mayoría de nosotros tiene una curvatura posterior. Yo visito enfermos frecuentemente. Hay una raza en el mundo que carece de esa curvatura y uno tiene que tomar en cuenta cuando va a instrumentar o poner clavos sobre todo. Y cuando lo vi por primera vez dije, ¿y esto de dónde? ¿Y cuál raza es esa? En los afroamericanos. Pero Un grupo importante carece de esa curvatura. Pero no sé si son esos que son, ¿cómo se llama? Los que viven en Namibia, Sudáfrica. Porque sí, digamos, también, digamos, cuando ya los grupos humanos se van aislando, se pierde cierta variabilidad genética. Entonces, esos grupos que están en el sur de África, los Khoisan, los Bushman y todo, ellos sí estuvieron aislados, digamos, casi que 20.000 años. Y ya cuando, digamos, los ingleses o holandeses y portugueses pasaron por Sudáfrica, casi que los redescubrieron. Hicieron un grupo que estuvo en una parte prácticamente desértica que casi que ni interactuaba con otros grupos africanos. Entonces ahí sí hay poca variabilidad genética producto de una población baja. Varios de esos rasgos se pueden perder y así por pura probabilidad. Bueno, sí, solamente con el comentario de Dani de que para verificar los rasgos tiene que haber un costo, sí, pero a veces hay rasgos que están correlacionados con otros rasgos. Pero a veces que se pierde de manera estadística. Pero, por ejemplo, quería poner el ejemplo de esta tribu de África que padece mucho de anemia, pero eso se debe a que tienen un gen que los protege contra la malaria. ¿Verdad? La malaria es un tema de placer, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay dos rasgos que están correlacionados y que obviamente uno es muy bueno que lo tenga y no lo va a perder a pesar del costo del otro. Y con relación a esto de la selección sexual, también hay una tribu en África en la que es muy común tener 6 dedos o más en el pie, porque a las mujeres les gusta casarse con hombres con más de 5 dedos en el pie. Entonces, en esa yo creo que estamos llegando a... Sí, ya creo que... Estamos llegando a los límites de la teoría tanto la planteó. Y como estamos llegando al límite de cómo la planteó de Darwin, en algún momento mencionaba los ojos de los pulpos. Sí, ajá. Entonces yo quería preguntarte, por curiosidad, si Darwin notó también esa convergencia evolutiva que puede haber. Dos caminos completamente diferentes para llegar al mismo rasgo evolutivo. Sí, eso lo notó y por eso es que todavía es más difícil clasificar especies porque, digamos, uno si es completamente descuidado, uno podría decir, bueno, los delfines y las ballenas son peces y se parecen más a los tiburones, a los salmones y a todos esos animales acuáticos y prácticamente la única razón por la que sí podemos decir, bueno, mamíferos y delfines sí son mamíferos y están más relacionados con nosotros, aunque se parezcan más a los peces, es porque ahí todavía las ballenas y los delfines preservan, digamos, unos huesecillos en la aleta dorsal donde hace millones de años están las patas traseras. Y ahí todavía se vuelve más complicado porque, digamos, es cierto, los mamíferos y ballenas sí, digamos, nacen de manera vivípara, pero también los tiburones. Entonces, si uno no mira esos huesos, uno podría decir, bueno, yo creo que los delfines y las ballenas se parecen más a los tiburones. Entonces, muchas veces casi que con esos rasgos marginales y viendo la parte interna del organismo que no se puede hacer a primera vista, sino ya tal vez recolectando especímenes, ya uno finalmente puede decir, bueno, sí son mamíferos y están más relacionados que nosotros que con los tiburones. Y de hecho, digamos, fue algo que tampoco se pudo incluir en la lectura y todo, digamos, Linneo, él cuando hizo su clasificación taxonómica se basó prácticamente en rasgos superficiales y quiera que no, acertó en un montón de cosas, incluso todavía, digamos, los zoólogos y botanistas modernos siguen usando su taxonomía.
pero luego cuando ya se desarrolló bastante la genética y a través de la secuencia genética de cada una de esas especies uno podía clasificar qué tan cercanas o lejanas estaban las especies, se tuvo que botar todo el árbol taxonómico y luego, digamos, resulta que las algas doradas y las algas rojas están más separadas entre ellas que los hongos y nosotros. Entonces, casi que nosotros somos más hongos, pero algas doradas y algas rojas, no, esos sí son grupos muy diferentes entre sí. Entonces, ahí curiosamente, digamos, aunque si uno se mira solo superficialmente, uno puede llegar a conclusiones erróneas, pero sí, digamos, Darwin también habla de evolución convergente y eso, digamos, hasta dice en el regresar a los rasgos ancestrales, porque obviamente si ya, digamos, el humano cuando deje de existir y todavía, digamos, siguen las palomas y las vacas y todo eso, ya esas palomas, digamos, que tienen, que se les infla el pecho, las que tienen las plumas bien bonitas y unas jacobinas que tienen así como un copete, van a decir, estos rasgos son costosos, son completamente innecesarios. Entonces, tranquilamente, digamos, ahí en menos de 1000 años, yo creo que prácticamente todas esas especies de palomas regresarían a la paloma original, a la Columba livia. Y de hecho, digamos, hasta Darwin hace esos experimentos donde hace esos cruces con las diferentes variedades, que son los rasgos que nosotros vemos apetecibles y luego comprueba de que sí uno puede regresar a la especie ancestral. Voy tal vez para mí explicar bien la diferencia entre selección sexual y selección física o natural, porque selección para mí, ¿verdad? Es para terminar, para mí como que no se pueden separar uno del otro. Son lo mismo. Son lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que consecuencias naturales, ¿no? Sí, es que todo es una selección natural. Entonces, selección natural se entiende, bueno, hay cierta variabilidad y luego, digamos, en la siguiente generación la variabilidad cambia. Entonces, muchas veces eso hasta lo definen de manera estadística. Dicen, bueno, tenemos esta frecuencia de alelos, digamos, frecuencia de personas que nacen con la muela cordal, 75%, y luego si en la siguiente generación vemos que ya ese porcentaje baja a 67%, ahí hay una selección natural. Ahora, todo eso que estamos hablando de selección inconsciente, selección artificial, selección sexual, son mecanismos que tenemos para describir cómo fue la selección natural. Uno que quizás me gustaría explicar o discutir en las siguientes sesiones es que en Europa del Norte había un ritmo constante de ejecuciones, como el 1 a 3% de la población los asesinaba por temas de violencia. A los más violentos. Sí, eran los más violentos, se supone los más violentos. Vamos a asumir que son los más violentos. A los criminales. A los criminales. Y eso fue durante muchas décadas y no incluso siglos. Y que a veces perdemos la vista de considerar a los suecos a la población más pacífica del mundo, algo por el estilo. Pero claramente tiene injerencia en el proceso evolutivo, ¿no? Bueno, nosotros éramos bilingües, que eran los animales. Y eran los más animales de toda Europa. Ahí sí, en ese paper tienen evidencia de que sí, digamos, hay unos rasgos genéticos que pueden determinar qué tan violenta es una persona, pues ahí por lo menos se puede empezar a hacer el análisis. Porque sí, digamos, si uno lo piensa así de manera muy informal, para especies cazadoras y recolectoras, la violencia puede tener sus ventajas, pero no es una violencia que uno dirige hacia los humanos, sino es una violencia que dirige uno hacia mamuts y hacia especies que uno quiere cazar. Pero por ejemplo, entre los chimpancés, la misma especie se matan unos a otros y se comen a los bebés. Es decir, de alguna manera, yo creo que la violencia dentro de las especies, en algunos casos y sobre todo entre nuestros parientes cercanos y nosotros mismos, es algo muy usual. Es decir, de alguna manera no somos pacíficos todo el tiempo, sino que para eso necesitamos la civilización, para eso necesitamos toda una serie de obstáculos, rehenes que nos pone la sociedad. Bueno, ahí lo voy a dejar para otras discusiones porque sí, digamos, ese tema no lo vamos a terminar hoy. No sé si Dani ibas a decir algo similar. Bueno, como estabas hablando de variabilidad y lo importante que es la variabilidad, creo que la gente de biología habla que la propia reproducción sexual es una forma de introducir mucha más variabilidad,
para proteger a la especie, no a los individuos. Sí. Pero también puede pensarse como un tema controversial, digamos, quieren que sobreviva la especie humana y que tengamos variabilidad, necesitamos que haya más reproducción sexual. Pero ahora lo curioso es que también, digamos, incluso con reproducción asexual, que eso Darwin ya estaba hablando de varias plantas que se reproducen por gemación, todavía ahí puede haber selección natural, solo que ahí el cambio sí es más drástico porque prácticamente son clones clones de diferentes variedades. Mientras que aquí sí tenemos algo más intermedio. Darwin menciona la necesidad del número, ¿verdad? Sí, Porque las personas pobres no podían hacer tanta selección de su ganado o de esas cosas, porque necesitaban una gran cantidad, o sea, necesitaban que fuera alguien. Primero agradeciéndoles que hayan venido. Como ustedes ven, muchos no conocían este pasaje de la evolución que llamamos. Estamos trabajando en él, o sea que van a haber cambios todo el tiempo. Está evolucionando. Cualquier sugerencia es bienvenida. Cristian tuvo una sugerencia y por eso aquí está. O sea, las sugerencias tienen consecuencias. Y vamos a trabajar sobre este tema bastante. Y si ustedes tienen una inquietud para poderlo llevar a sus diferentes facultades, siéntanse en la confianza de dirigirse a Cristian y platicar con él para ver cómo lo pueden llevar. Creo que es un tema apasionante y que ustedes van a tener que tocar de una u otra manera con sus alumnos y conocerlo. Por eso fue que iniciamos con esta conferencia y este espacio pues está disponible para venir con sus alumnos y que sea parte de la educación de todos ellos. Por eso hemos hecho esta colección que Cristian nos ayudó a completarla para que tengamos una idea de lo que fue la evolución humana. Gracias, Cristian, y gracias a todos ustedes por venir.